Bienvenidos nuevamente a Conciencia TDA. El día de hoy quiero hacer un video súper importante que es básicamente la explicación de cómo pues yo entiendo el déficit de atención con los diferentes conceptos, los más interesantes que he leído, ¿no? Entonces voy a tratar, tengo un acordeón aquí chiquito y voy a tratar de explicarlo y de platicarles en breve muchas cosas importantes acerca del concepto de déficit de atención. Lo primero que les quiero decir es que para mí uno de los autores más relevantes y más importantes acerca del tema es el doctor Russell Barkley, ¿no? Él ha sido eminencia desde hace muchísimos años en este tema. Si se encuentran cualquiera de sus libros, no tiene desperdicio. Léanselo de portada al final. La verdad es que vale muchísimo la pena y les puede dar mucho para para conocer acerca de este tema. Y justo sacado de los libros de Russell Barkley es que saco los conceptos iniciales del déficit de atención. ¿Qué es? Primero, todos los autores nos hablan de que es un trastorno, pero a mí me gustan mucho las definiciones. ¿Qué es un trastorno? Es básicamente una alteración en las funciones normales de un órgano, de cualquiera de los órganos, ¿no? En este caso, afecta negativamente a nuestro cerebro, ¿no? Entonces, el trastorno significa que es pues, algo que no funciona dentro de nuestro sistema nervioso, ¿no? Que es nuestro cerebro. Lo segundo, siempre dicen que el déficit de atención es un trastorno neurobiológico. ¿Por qué es un trastorno biológico? Bueno, pues porque altera parte de nuestro cerebro que se llaman los neurotransmisores. Vamos a hablar mucho de neurotransmisores y neuromoduladores, es otra forma de decirles, pero son básicamente estos químicos que nosotros tenemos en nuestro cerebro y que nos ayudan a activar a los distintos como redes neuronales, ¿no? Los químicos del cerebro lo que hacen es básicamente como comunicarse entre neurona y neurona para encender el sistema neuronal siguiente. Son como un tren, como un caminito, ¿no? Entonces, el TDA es un trastorno neurobiológico porque justo mucho de lo que no funciona son los neurotransmisores, estos químicos que o están en deficiencia o están alterados o no se producen o no se sintetizan correctamente, ¿no? Luego, hablan de que el TDA es un trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? Esto significa que nuestro sistema nervioso se va desarrollando obviamente desde que estamos en el vientre de nuestra mamá y todo tiene ciertos hitos que tienen que irse cumpliendo, ¿sabes? Lo primero que se desarrolla es nuestro cerebelo, es la parte más primitiva de nuestro cerebro, y lo último que se desarrolla es la parte frontal, lo que le llaman neocórtex, ¿no? o corteza prefrontal. Entonces, en este desarrollo neurotípico, pues hay hitos, ¿no? Se tienen que ir cumpliendo ciertas cosas. Entonces, en el déficit de atención se ve como de repente estos hitos neurológicos no se cumplen al 100%, ¿no? Y por eso se dice que el TDA es un trastorno del neurodesarrollo. Otra cosa muy importante que dice Russell, es un trastorno de performance, lo hice en inglés, pero es un trastorno como de saber hacer las cosas, de ejecución. No es un trastorno de saber las cosas, ¿no? Porque luego sabemos que quien tiene déficit de atención le preguntas las cosas y las sabe, o sea, las conoce perfectamente bien. El déficit de atención es al final un trastorno de poder, o sea, de saber y poder ejecutar las cosas. Es un trastorno de performance. Entonces, esto afecta porque cuando vas a una terapia, por ejemplo, pues no necesitas una terapia en el que te enseñen muchos conceptos como déficit de atención. Lo que necesitas es realmente una terapia que te ayude a accesar esos conocimientos y a ejecutar el comportamiento. Es un trastorno de las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son básicamente como
todas estas como habilidades de nuestra corteza prefrontal para poder indicarle a todo nuestro cerebro y a todo nuestro comportamiento cómo se debe alinear hacia el cumplimiento de metas, ¿no? Nosotros somos pues básicamente seres que apreciamos mucho a las personas o que tenemos en muy alto a las personas que saben ponerse metas, lograr esas metas, perseguirlas, planearlas y demás, ¿no? Esto es precisamente lo que nuestras funciones ejecutivas hacen. Estas funciones ejecutivas se desarrollan o habitan en nuestra corteza prefrontal. Entonces, el TDA se define muchas veces como un trastorno de las funciones ejecutivas. Estas funciones, como les decía, habitan en la corteza prefrontal y es ahí donde principalmente se nota cuando vemos imágenes del cerebro, de un cerebro con TDA, se nota ahí en donde está pues esta inmadurez y esta deficiencia, ¿no? Vamos a hablar en breve de cuáles son las funciones ejecutivas, pero también quiero decirles que el déficit de atención se cataloga como un trastorno de autorregulación. Esto es súper importante, ¿no? Para mí cuando me dijeron, oye, la meta del tratamiento de tu hijo con déficit de atención es que él logre en algún momento de su vida autorregularse. Dije, sí, eso es. Si mi hijo logra ser dueño de sí mismo, autorregular su comportamiento, sus emociones, la forma en la que persigue sus metas, ese va a ser el momento en el que yo y él y todos sus médicos hayamos triunfado en el tratamiento y el abordaje del déficit de atención. Entonces, finalmente, lo que se dice es que el TDA es un trastorno de la autorregulación. Finalmente, es un trastorno químico, ya hablamos un poco de la parte de los neurotransmisores, pero es un trastorno de la motivación. Cuando hablemos más de química cerebral, vamos a hablar de dos químicos específicamente que intervienen en todos los síntomas del déficit de atención. Estos químicos es la dopamina y es la noradrenalina. Estos dos químicos son fundamentales para sentirnos motivados en la vida. O sea, son los químicos que nos inician en hacer una tarea, en comenzar una tarea, nos mantienen motivados a lo largo de esa tarea y luego nos dan ciertos como sentido de recompensa a lo largo de esta tarea. Entonces, son de alguna manera como responsables de que no abandonemos la acción. Si yo todo el tiempo estoy sintiendo en la cadena de mis acciones cierta recompensa por lograr algo, entonces continúo, ¿sabes? Entonces, por eso se dice que el déficit de atención es un trastorno químico de la motivación. Esas son como las 6 o 7 principales definiciones o principales puntos que yo veo que pueden definir qué es el déficit de atención. Ahora, después de haberlo definido así de manera muy rápida, me gustaría tocar súper rápido, porque luego quiero hacer varios videos, varias series acerca de funciones ejecutivas. Pero yo te decía, es un trastorno de las funciones ejecutivas. ¿Cuáles son esas funciones? Son 7 funciones importantes que después vamos a tratar de manera mucho más larga, pero hoy te las quiero mencionar. Primero, es un trastorno del autoconcepto, ¿sabes? Perdón, no es un trastorno. La primera función ejecutiva es la autoconciencia, ¿sabes? Es esta capacidad que luego le llaman también de metacognición, de autoverme, saber yo misma qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, qué estoy haciendo y cómo estas tres cosas se unen, ¿sabes? La función ejecutiva de la autoconciencia nos ayuda a ser conscientes de nosotros mismos, de dónde está mi espacio, de qué es lo que estoy sintiendo, de cuáles son mis emociones alrededor de lo que estoy percibiendo. Y esa es la primera función ejecutiva. La segunda es la inhibición. Nuestra corteza prefrontal nos ayuda sobre todo a inhibir todos nuestros impulsos. En algún momento decíamos, ¿no?, que hay dos funciones de nuestro sistema nervioso.
el de subir un poco el volumen del foco atencional, aquello a lo que yo le quiera poner atención, y luego bajar el volumen de todo aquello a lo que yo no le quiera poner atención. Ese bajar el volumen es precisamente la función ejecutiva de la inhibición. Y es como ser muy deliberados en nuestras acciones, ¿sabes? Es quien tiene suficiente inhibición, es intencional y es deliberado en lo que está haciendo. Busca deliberadamente sus acciones, sus emociones, puede planear, etcétera, etcétera. La inhibición, me encanta esta definición, es como la distancia perfecta que existe entre el estímulo externo del medio y mi respuesta, ¿sabes? Es ese espacio que existe. Entonces, yo puedo decidir intencionalmente cuál va a ser mi conducta frente a un estímulo. Esa es la segunda función ejecutiva de inhibición. La tercera, la hemos platicado a lo mejor en un par de videos, es la memoria de trabajo, ¿no? Esta memoria de trabajo la definimos, o yo la entiendo con una metáfora que utilizan en varios libros, como un GPS, ¿no? El GPS de nuestro coche nos da dos tipos de información. Por un lado, nos da información de como instrucciones verbales y por otro lado nos pone una imagen, ¿sí? Entonces, esto mismo es nuestro cerebro. Todo lo tenemos en signos verbales y también lo tenemos en signos visuales. La memoria de trabajo es precisamente como poder tener online disponible esta información. Yo ahorita que estoy haciendo este video, necesito mucha información que tengo ya estudiada, procesada, memorizada, pero la necesito aquí, al frente, para podértela platicar. Y la necesito ordenada y necesito tener como visualización de las cosas que te estoy diciendo, un orden de palabras. Eso es memoria de trabajo. Cuando en el déficit de atención no está madura la memoria de trabajo, pues no saben exactamente cómo planear las acciones que tienen que llevar a cabo para cumplir las metas, ¿no? Entonces, esa es la tercera función ejecutiva. La cuarta es el sentido del tiempo. En nuestra corteza prefrontal nosotros percibimos el tiempo y entonces organizamos nuestra vida, nuestras acciones y nuestras metas, pues en ese espacio que nosotros tenemos que se llama tiempo. Y es muy lineal. 1, 2, 3, 4, 5 cosas. Sabemos qué es lo que nos cabe en nuestro horario, qué es lo que hay que hacer, etcétera, etcétera. Ese sentido del tiempo en las personas que tienen déficit de atención no es estrictamente lineal. Entonces, hay dos capacidades que tenemos, bueno, tres capacidades que tenemos de percibir el tiempo. En inglés se llama foresight, hindsight y live in the present, ¿no? Saber qué sucedió en el pasado que me tiene que servir para lo que estoy haciendo hoy, qué quiero en el futuro que estoy previendo y que tengo que hacer hoy para cumplirlo, y luego qué sucede en el hoy. Lo que sucede con nuestros amigos diagnosticados con déficit de atención o con nuestros hijos es que viven en un solo tiempo, que es el presente. Existe el hoy y el no hoy, ¿no? Y ese es un tema de manejo y sentido del tiempo y del espacio. Ahora, una quinta función ejecutiva importante es el control emocional. Esto también lo logramos a través de toda nuestra corteza prefrontal, ¿no? Y de la maduración de la misma. En déficit de atención, la verdad es que a veces nos falta mucho control emocional, precisamente también porque nos falta la inhibición de nuestros impulsos y también nos falta como esta memoria de trabajo, de saber, híjole, ¿qué ha pasado para poder controlar mis impulsos? Para poder controlar mis emociones. Este control emocional de repente se ve muy desbordado y entonces pues tenemos niños que sobre todo las sensaciones y emociones primarias las sienten de manera muy fuerte. Les falta este control de emociones. Ya hablamos del sentido del tiempo. La sexta es el tema de la automotivación, hablamos ya un poco de ello, pero es justamente una función ejecutiva, ¿no? Que trabaja mucho de la mano de la química cerebral. Y la séptima función ejecutiva es la de la autoorganización, que tiene mucho que ver pues, con el proceso de planeación de metas, saber planear, saber organizar, saber ejecutar, saber
tener seguimiento, mantenerte en la acción hasta que llegues a la consecución de tu meta. Entonces, estas 7 funciones ejecutivas son básicamente como el director de orquesta detrás de nuestra corteza prefrontal. Y esta parte de nuestro cerebro nos ayuda a coordinar todas las demás partes que también tienen un rol importantísimo en la modulación de nuestro comportamiento, que es al final en donde quien tiene TDA pues sufre un chorro, ¿no? Porque no puede o no tiene como parece que tiene una inmadurez para controlar sus emociones y modular su comportamiento. Ahora, hemos hablado muchísimo y se habla mucho en todos los libros de déficit de atención de los síntomas. Yo nada más quiero de verdad así como darles una repasada rapidísimo para que en este video, que es totalmente conceptual, sepamos otra vez cuáles son los principales síntomas del déficit de atención. Los 3 primeros, y que nunca se nos puede olvidar esta triada, es básicamente la inatención, la impulsividad, que viene justamente dada por el control de nuestros impulsos, y la hiperactividad, ¿no? Son como los 3 síntomas principales del déficit de atención. Pero de ahí, pues tenemos un chorro, ¿no? Y es justamente el problema con la inhibición de nuestros impulsos. Son personas que a veces como que sentimos que no piensan antes de actuar, ¿no? Hay pues un poco una burla que hacen, ¿no? En vez de ready, set, go, que dicen en inglés, ¿no? Listo, dispara, ¿no? Ellos es fire, go, ¿no? O sea, simplemente como que no, parece que no piensan antes de llevar deliberadamente una acción a la vida, ¿no? Tienen algunos o varios problemas, ¿no? En el tema de persistir en buscar sus metas, en perseguir sus metas. Normalmente como que dejan proyectos de repente olvidados o tirados o no los terminan, etcétera, etcétera. Tienen problemas con el enfoque, tienen problemas con la concentración, tienen muchos problemas con el caos que tienen mental, también se convierte en el caos externo, entonces de repente tienen muchas cosas fuera de lugar, desorganizadas, desordenadas, se les pierden cosas, no saben dónde las dejaron. Hablábamos de esta función ejecutiva que nos ayuda a planear, a organizar, a darle un orden a las acciones que estamos llevando a cabo para cumplir nuestras metas. Eso también es un síntoma, ¿no? Que no planean muy bien. Tienen muchas broncas como para autogestionarse y autosupervisarse. De repente, sobre todo con niños, ¿no? Notamos que necesitan un como control externo, alguien que los ayude a gestionarse para que entonces estén como bien. Son personalidades de altas demandas, demandan mucha atención de quien está con ellos, cuidándolos, ayudándoles en sus clases, de sus maestros, de sus tutores, etcétera, etcétera. Son personas con baja regulación personal, emocional y de comportamiento, con alta reactividad, que también se puede equiparar con el tema de impulsividad. De repente son personas que se enganchan con conductas de riesgo. Vamos a hablar de conductas de riesgo, de adicción, de todas estas cosas que nos preocupan, porque al final de la historia una conducta de riesgo es mucha adrenalina y noradrenalina y luego dopamina también, que son pues estas sustancias que nos hacen sentir motivación, vida, engagement, etcétera, etcétera. Entonces, de repente, si no tienen dopamina interna o si no tienen una medicación correcta y tienen estos niveles químicos adecuados, pueden engancharse en conductas de riesgo, ¿no? Y finalmente son personas que parecieran no tener como una intencionalidad, ¿no? Que parecieran como no tener esta acción deliberada a lo largo de su vida. Ahora, más allá de quedarnos solamente con los síntomas, me gustaría en este video decirte un poquito cómo se diagnostica, porque es la típica pregunta, ¿no? Ya después de que vimos síntomas, vimos qué es, vimos conceptos y así, bueno, pues ¿cómo lo diagnostico? ¿Cómo sé si mi hijo, si mi pareja, si mi amigo, si yo tengo déficit de atención? Lo primero es que normalmente en niños te acercas con un pediatra. Tu pediatra puede ser como tu primer stop point para decir, creo que veo esto, siento que tiene esto, ¿tú qué piensas? Y él te puede hacer una batería.
Siempre es importante que se descarten síntomas físicos. Si está durmiendo bien, si no tiene apneas del sueño, si está comiendo bien, si no tiene algún tema físico que le esté impidiendo que su comportamiento también esté modulado y regulado. Es importante que tu pediatra te haga pruebas físicas primero, por lo menos muchas preguntas de cómo está físicamente. Después siempre el segundo paso es o un neurólogo o un psicólogo, psicólogo o psiquiatra, ¿no? Y ellos te van a hacer una serie de test, una batería de test y una batería, hay test escritos, hay test para las mamás, hay exámenes para los maestros de estos niños, para sus tutores, para sus mentores. Entonces, deben de reunir mucha información, que esta información va de verdad, o sea, desde circunstancias familiares, físicas, sociales, su colegio, académicas, o sea, son exámenes o test que tienen o deben de tener en cuenta todos los factores alrededor de el niño para que realmente le puedan hacer un diagnóstico adecuado, ¿no? Hay muchas pruebas, igual y luego les pongo links en la biografía para que puedan conocer un par. Muchos de ellos están en inglés, pero también voy a tratar de buscar recursos en español para que nosotros conozcamos. Y así, bueno, debemos de llegar con tu pediatra, con tu psiquiatra, con tu neurólogo a un diagnóstico correcto. Una vez que lo tienes, que es muy importante tener un diagnóstico adecuado, ¿qué sigue? Siempre sigue un tratamiento. Y te voy a decir muy rápido de qué se trata el tratamiento de déficit de atención. A ver, normalmente empiezan por la medicación. No te asustes si te dan medicina para el déficit de atención, pero también tienes que ser cauto o cauta, mamá. Nos asustamos si nos hablan de medicinas para nuestros niños de 7 años. No te asustes, pero investiga bien y te tienes que sentir muy cómoda con tu doctor. Entonces, yo lo que te digo es, la medicina es maravillosa para quien la necesita y para quien tiene un gran diagnóstico, ¿ok? Luego, en videos siguientes, vamos a hablar mucho de medicinas. Primero está la medicación, luego, ya que la medicina hace lo suyo y abre los canales de apertura del cerebro de nuestros niños a la terapia y al aprendizaje, entonces hay muchas terapias que les pueden servir. Desde una terapia conductual, en el caso de mi hijo, le ha funcionado increíblemente bien una terapia que se llama neurofeedback. Hay terapias alternativas muy interesantes, desde, o sea, por ejemplo, clases de yoga, meditación, les sirve muchísimo, mindfulness, masajes, ¿no? Hay muchas cosas que pueden hacer que su cerebro llegue a un nivel de menos excitación. Luego también vamos a platicar de eso. La terapia o el tratamiento de déficit de atención también incluye higiene de sueño. Tienen que dormir bien. O sea, una persona que está sin sueño por varios días, de verdad empieza a mostrar síntomas de déficit de atención y de muchas otras cosas, ansiedad, depresión, etcétera, etcétera. Entonces, siempre el tratamiento de déficit incluye una buena terapia de sueño. Incluye una buena alimentación, que luego vamos a hablar de alimentación limpia e higiénica. Incluye a veces buenos suplementos alimenticios, omegas 3 y varios suplementos que pueden servir para mejorar la conductividad eléctrica de nuestro cerebro. Y luego sirve muchísimo definitivamente el ejercicio. Hay ejercicios que le sirven mucho más. Por ejemplo, a mi hijo le sirven montones empezar su día con ejercicio aeróbico, 20 minutos, 25 minutos, ¿no? Y con este ejercicio entonces empieza su cerebro a sentir las endorfinas y otros químicos que le mantienen motivado, activo y buscando menos conductas de riesgo, menos conflicto. El ejercicio es importantísimo. Y finalmente el coaching, ¿no? Es una herramienta buenísima, sobre todo coaching familiar. Coachamos a las mamás, coachamos a los papás en diferentes herramientas para poder lidiar con el oposicionismo, con síntomas de rechazo social, con síntomas de autoestima baja, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya para darte un resumen, vimos muchos conceptos importantes de qué es el déficit de atención, vimos síntomas del déficit de atención, vimos funciones ejecutivas que son fundamentales para comprender de dónde
nacen todos los síntomas del déficit de atención. Vimos cómo se puede llegar a un diagnóstico y al final del video también vimos una parte de cómo es el tratamiento y el abordaje holístico integral para una persona o un niño en este caso que tiene déficit de atención. Nos vemos a la próxima.